Vale, vamos allá. Tema 2 de la materia de diferencias individuales. Vemos que nos pone ya desarrollo histórico de las diferencias individuales 2, una pequeña continuación a ese tema 1, y esta nos habla del periodo clásico, la crisis y el resurgimiento. Empezamos por el punto 1. El periodo clásico de la psicología diferencial. El periodo clásico de la psicología diferencial se sitúa aproximadamente entre los años 20 y principios de los 60. Es durante este periodo cuando la psicología diferencial se consolida como disciplina científica, con unos objetivos perfectamente distinguibles de otras áreas de la psicología. Punto 1.1. Cuestiones metodológicas. Análisis de respuesta y desarrollo del paradigma respuesta-respuesta. Bueno, RR. Como ya hemos visto, en sus inicios el estudio de las diferencias individuales se constituyó en una psicología de los resultados, interés que vino mediado por las propias necesidades sociales de índole práctico. El paradigma estímulo-respuesta no permitía abordar el objeto de estudio de la psicología diferencial, que se vio abocada al desarrollo de un paradigma distinto basado en el análisis de respuestas o paradigma correlacional. Respuesta-respuesta, en este caso RR. En consecuencia, pues la psicología se bifurcó. ¿En qué? Pues en dos vías paradigmáticas totalmente distintas. Que a algunos ya nos sonará también de otras materias, que es básicamente el paradigma experimental, lo que es el estímulo-respuesta, y el paradigma correlacional, que es el de respuesta-respuesta, el clásico. Bueno, el paradigma experimental, ER, característico de una psicología general de corte experimental y regido por la estimación de relaciones funcionales entre estímulo y respuesta. Centrado en los cambios o variabilidad general en las respuestas ante estímulos o condiciones estimulares distintos y cuyo principal objetivo es la explicación causal de los fenómenos. El paradigma correlacional, por otra parte, vamos a ver que es una vía paradigmática totalmente distinta a la experimental. Entonces, este paradigma correlacional de respuesta-respuesta es característico de la psicología diferencial clásica, que está regido por el análisis descriptivo de las diferencias individuales existentes en las respuestas ante una situación dada, en contextos naturales, así como por las relaciones existentes entre las respuestas observadas. El estudio de las diferencias individuales en el seno de la psicología diferencial clásica se limitó a la búsqueda de relaciones de interdependencia o concomitancia entre las variables analizadas, alejándola de toda posibilidad de experimentación y del establecimiento de relaciones causales. Censo psicológico y principios cuantificables. Bastante importante esta parte de lo de censo psicológico. Aún hace nada, es que ahora estoy pasando los exámenes de... Bueno, os lo puedo enseñar, de hecho. Lo tengo aquí, ahora que me doy cuenta. Los exámenes de años pasados, desde el 2011 hasta el 2021, vamos, una década de exámenes. Y claro, hay exámenes que tienen plantillas, que ya te vienen con las soluciones, dentro de lo que es el banco de exámenes de Calatayud y demás, pero hay muchos otros años que no tienen ni siquiera plantilla. Entonces voy pregunta a pregunta, mirándolas por el libro, las que veo que no aparecen, para corroborar que estén bien, y después cuando de hecho todo, pues lo iré poniendo en Patreon, lo iré poniendo y demás. Y me voy dando cuenta, pues a medida que voy dando yo los temas, a ver, por ahora vamos por el 2, pero veo que en cada año tienden mucho a preguntar pues unas más que otras, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, veo mucho lo de censo psicológico. Por eso cada X tiempo que vayamos dando materia, yo os voy a ir diciendo, oye, pues esto veo que se repite mucho, ¿sabes? Veo que a lo largo de los años recalcan bastante aquí. No significa que justo en el examen que vayamos a hacer vaya a entrar eso, pero bueno, es más que probable, ¿vale? Entonces simplemente os lo voy diciendo. De vez en cuando voy metiendo ahí una puntilla y ya está. Bueno, censo psicológico y principios cuantificables. El estudio de la distribución de las características psicológicas en la población forma parte del primer acercamiento al análisis de la variabilidad interindividual y está asociado a la utilización de lo que Danziger, denomina censo psicológico. Importante esta parte, ¿vale? La investigación sobre una característica psicológica implica censar dicha característica
en una muestra representativa de la población objeto de estudio y ver pues cómo se va a distribuir. Básicamente es eso, la investigación sobre una característica psicológica que va a implicar censar cierta característica. Esa característica pues va a una muestra representativa de esa población y vamos a ver cómo se distribuye. Básicamente es eso lo que es el censo psicológico. Pues bueno, a partir de esto, lógicamente, pues claro, tú a medida que vas viendo los exámenes lo vas viendo en cada año, pero después yo personalmente, para mí, y después también lo suelo poner a veces o en YouTube o en Patreon, los voy poniendo por temas. Aquí, por ejemplo, funciona en esta materia, va un poco también por bloques. Por ejemplo, de un tema 1, 2, 3 y 4, primer bloque, ¿sabes? Vamos, una cosa así. Yo, sin embargo, a la hora de repasar o a la hora de acabar de haber estudiado la materia, siempre hago exámenes de años anteriores. Y lo que hago, además de eso, es ponerlos por temas, ya ni por bloques, sino cuáles son todas las preguntas de exámenes oficiales durante estos 10 años que correspondan al tema 1, y las pongo. Y así, a la hora de que tú vayas repasando, en esa segunda vuelta, por ejemplo, o incluso en la primera, cuando acabas un tema, dices, vale, pues me voy al tema 1, en exámenes, en preguntas de exámenes. Porque si no, pues tienes que ir a los exámenes y dices, vale, tengo que hacer este examen, pero para hacer este examen me entran todos los temas. No es lo mismo a la hora de repasar. Entonces, bueno, eso es un poquillo la idea. Entonces, bueno, quedemos con eso, con el censo psicológico. Y luego, a partir de aquí, el estudio clásico de las diferencias individuales vendrá siempre dado por la referencia del individuo a su población de pertenencia, presentando, pues, un carácter marcadamente normativo. Esto implica conocer los parámetros centrales y de dispersión de la población, información que nos permite, pues, estimar la posición relativa de cualquier individuo en una característica psicológica con respecto a su población de pertenencia en general. Y dos, comparar pues a los individuos entre sí, pero de una forma particular, analizando las diferencias individuales que existen entre ellos. Entonces, básicamente es entender eso. Esa información nos va a permitir verlo desde un punto general y desde un punto particular. Estimar esas posiciones y comparar esos individuos entre sí. Otro concepto interesante, acercamiento nomotético. Acercamiento nomotético. La individualidad se concibe como una constelación de características personales definidas, siempre en función de las características globales de la población. Es importante quedarse bien con esta, ¿vale? Características personales definidas, siempre en función pues, de esas características globales de dicha población. Entonces, una forma de concebir la individualidad, pues como bien nos dice aquí, como una constelación de características personales definidas, siempre y cuando, pues claro, en función de características generales de dicha población. Luego, principios cuantitativos. La psicología diferencial aspiró desde sus inicios a que las diferencias psicológicas entre los seres humanos fueran identificadas a partir de variables susceptibles de ser definidas mediante unidades cuantificables y operacionalizables, lo que marcó pues la investigación diferencialista en la que los tratamientos cualitativos apenas han tenido cabida. Bien, aquí es un poquillo quedarse con conceptos, no tampoco tiene mucha más historia. Censo psicológico y estos principios cuantificables. Ya está. Vale, desarrollo y aplicación de técnicas multivariadas. La psicología diferencial clásica creció de la mano de los desarrollos de una metodología multivariada, así como la creación de un bagaje inagotable de técnicas psicométricas, lo que se hace, pues, evidente pues, por tres razones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. 1. Las necesidades generales por el objeto y características del estudio de las diferencias individuales impulsaron la psicología correlacional, lo que prestó pues, el empuje necesario al desarrollo de técnicas psicométricas. 2. Las técnicas multivariadas, que permiten pues, simplificar y sistematizar el ingente cúmulo de datos obtenidos, así como determinar las unidades de diferenciación básicas cuya existencia se postula. Y por último, la relevancia social y la proximidad a la vida real de dichas aportaciones de la psicología diferencial, pues que ha hecho, pues que han promovido avances estadísticos de carácter correlacional, aplicados al análisis de alguna característica psicológica de interés. Entonces quedémonos bien un poquillo con la idea de esto, ¿vale? Se va a ver evidente todo esto por tres razones, las técnicas psicométricas y demás. Tenemos la psicología correlacional, que eso hizo que hubiese un empuje necesario para ese desarrollo de las técnicas psicométricas. Luego, técnicas multivariadas, que eso lo que va a hacer es simplificar y sistematizar todo ese cúmulo de datos que ya hemos obtenido previamente.
Y luego, por último, la relevancia social. Y vamos, lo que es próximo también a la vida real de todas esas aportaciones de la psicología diferencial. Va a ir promoviendo, todo ese carácter. Vale, el periodo clásico de la psicología diferencial coincide con la introducción del análisis factorial. Esto es muy importante, otra de las preguntas de examen, que ya he visto repetidas. Esta ya es, pero bastante además. Lo del análisis factorial, que junto a esas técnicas de correlación han configurado ese eje en el que la disciplina se ha articulado metodológicamente. Con el desarrollo del análisis factorial, la psicología diferencial llega a consolidarse como una tradición con entidad propia de la psicología científica. Fijaos cómo lo recalca mucho, en plan, con el desarrollo del análisis factorial, la introducción del análisis factorial, es como muy determinante, entonces es típico, por eso os lo digo de haberlo visto en examen, por eso, porque después la psicología diferencial llega a consolidarse como tal gracias a esto. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las aportaciones de la psicología diferencial clásica? Vamos, no cuáles, sino las que han estado impregnadas, más que nada, de lo que Forteza, de hecho, denomina lenguaje estadístico, hablándose indistintamente de psicología diferencial, correlacional o psicométrica. Es muy importante, ¿vale? Luego, tendríamos en el punto 1.2 las cuestiones conceptuales y teóricas. Vamos a ir viendo modelos de ese palo, ¿vale? Modelos factoriales de rasgos, que son dimensiones y estructuras. El primer objetivo de la psicología diferencial clásica fue encontrar sus unidades básicas de análisis, aquellas que permitieran comparar a los individuos. Estas unidades debían ser representativas de toda la especie humana, y este elevado grado de universalidad estaría fundamentado en un origen genético y un sustrato biológico. Para ello, los investigadores utilizaron básicamente el análisis factorial, aquí lo veis de nuevo, dando lugar a los modelos psicométricos o estructurales, cuya finalidad ¿cuál es? Obtener, a partir de las correlaciones de las puntuaciones de los sujetos en los test, información. Y esa información va a servir para, y aquí viene una parte muy importante, determinar cuántas y cuáles son las dimensiones o unidades básicas y establecer el tipo de estructura, la forma o la organización que las dimensiones o factores constituyen. Una vez que se obtienen estas relaciones existentes, entre esas respuestas que hemos recogido, las técnicas como el análisis factorial permiten abordar la cuestión de si estas relaciones están producidas por una serie de factores latentes, no observables, que se corresponderían con sus unidades fundamentales, que son los rasgos. Bueno, vemos aquí la figura 2.5. El paradigma de estímulo-organismo-respuesta o organismo-estímulo-respuesta. Y organismo, estímulo-respuesta. Frente al paradigma experimental básico, el estímulo-respuesta, la psicología, introduce un elemento mediador. Esto ya lo conoceréis seguramente por gente que haya dado aprendizaje, por ejemplo, y demás, e incluso por otras materias, donde se recalca esa entrada del organismo cuando había antes el estímulo-respuesta. En el experimental básico, sobre todo clásico, básico y demás, era el estímulo-respuesta. Lo que pasa es que después se introduce un elemento que es como un mediador, que en este caso es el organismo, como estamos citando. Este va a responder a aquellas variables personales que median entre lo que es el estímulo y la respuesta, de que sea mediadora, dando lugar a esas diferencias individuales manifiestas, que tiene cada individuo, etc. Ante una situación dada, por ejemplo, una entrevista de trabajo, observaremos conductas muy diversas, desde preocupación, inseguridad, cualquiera que hayamos tenido una entrevista sabemos un poquito de qué va, en las personas. Entonces, la psicología diferencial interpreta esta variabilidad como un producto de las diferencias en un constructo hipotético que no podemos observar, que sería, por ejemplo, el rasgo de ansiedad. Entender esa parte, lo del rasgo de ansiedad. Antes, ¿os acordáis cuando dijimos aquí una serie de factores latentes no observables que se corresponderían con sus unidades fundamentales? Los rasgos. Ahí es a lo que estamos intentando llegar. Entonces, claro, tú haces un constructo hipotético de eso porque tú no lo puedes observar. En este caso es el rasgo de ansiedad. También podemos hablar, y este es interesante, esta es una parte que no se suele mirar tanto, podemos hablar de un paradigma que es organismo-estímulo-respuesta. ¿Veis la posición? Cambia de esa mediadora hacia adelante, en el que el individuo es un agente activo que va a provocar los cambios situacionales. Vale. Punto 1.2.2. Carácter aplicado del estudio de las diferencias individuales. Desde su origen, los logros alcanzados en este campo han mostrado un enfoque muy lejano
de los laboratorios y muy próximo a los intereses y necesidades sociales, creando un fuerte impacto social al abordar el estudio de las diferencias individuales de forma pragmática, al objeto de que fuera útil para resolver problemas prácticos. Además, varias razones históricas propiciaron este impacto a lo largo del siglo XX. Las transformaciones del sistema educativo, nuevas prácticas sociales como la exigencia de un currículum estándar o el potente desarrollo industrial y la especialización profesional. Así, Caparrós resalta que el impulso y la justificación definitiva para la profesionalización de la psicología surgieron del estudio de las diferencias individuales. Una de las principales contribuciones de la psicología de las diferencias individuales, clásica a los profesionales de la psicología, será impulsar la construcción de una extensa gama de instrumentos de evaluación o test, desarrollados con la finalidad de discriminar y diferenciar a los seres humanos en cualquier área psicológica socialmente relevante. En esta etapa se va a producir la publicación de los primeros manuales clásicos de la disciplina. Tenemos en 1937, importante acordarse a ver, he visto algunas, no muchas, pero es importante acordarse un poquillo de esta parte. En 1937 se publica, Differential Psychology, que es el Individual and Group Difference in Behavior, de Anne Anastasi. Importante, a mí me cuesta muchísimo, decir la de Anne Anastasi, en la cual se refleja su interés por dilucidar cuestiones como puede ser la construcción y la interpretación de test psicológicos y la relativa influencia del entorno en el desarrollo de las aptitudes y la organización mental. 10 años después, Leona Tyler publica The Psychology of Human Difference. En este caso es en el que hay una diferencia aquí porque en la autora lo que quiere hacer es intentar sistematizar los desarrollos realizados hasta entonces en esos estudios de las diferencias individuales. Entonces quedemos un poquillo con Anne y con Leona. ¿Cómo mola el nombre, por cierto? Leona. Cuadro 2.5. Enfoque clásico de la investigación psicológica de diferencias individuales. Vamos, las características. Estos cuadros imagino que ya la inmensa mayoría hay ciertas partes de materia que no entran. Bueno, eso ya lo había aclarado en la guía, de hecho, cuando empecemos la materia. Entonces, tener cuidado con lo de los cuadros porque hay algunos que no entran. Entonces, por si acaso, echarle un ojillo. De todos modos, sirven muchísimo a la hora de repasar el tema de figuras, cuadros, todo eso. Viene muy muy bien, porque suele dejar ahí un punto bastante claro. O simplemente coger y volver para atrás y ya está, y se vuelve a leer. Pero bueno, eso. Cuadro 2.5. El enfoque clásico de una investigación psicológica de diferencias individuales, las características. ¿Qué tenemos? Selección de muestras amplias y heterogéneas. Este cuadro es bastante importante a la hora de preguntas, ¿vale? También lo he visto bastante. No es que cojan y os pregunten todo, pero sí, no os pregunten todo, pero hay partes que sí que son importantes. Selección de muestras amplias y heterogéneas, ¿no? Entonces vamos a entender eso. Características, ¿cuáles son? La selección de muestras tiene que ser amplias y heterogéneas, tienen que ser representativas de la población objeto de estudio. Una observación y una evaluación de la variabilidad de respuestas que distintos individuos dan ante unas mismas condiciones estimulares en contextos próximos a la ocurrencia real de las mismas. Uso de metodología multivariada, concretamente del análisis factorial. Perspectiva internalista, fundamentada en disposiciones personales, consistentes de carácter hereditario y base fisiológica, a las que les supone un carácter universal. Elaboración de los modelos psicométricos de rasgos que estudian la estructura de constructos importantes como la inteligencia o la personalidad. Claro potencial predictivo en áreas aplicadas de gran interés como el rendimiento académico o profesional. Entonces un poquillo serían así en pinceladas las características. Que luego vais a ver, si vais a los exámenes y demás, a ver, yo me quedé por aquí porque ya llevo unos cuantos años hechos. Pero bueno, por ejemplo, las preguntas de lectura y demás no, porque van variando cada año. Pero vais a ver un poco el estilo de preguntas que hacen. Suelen ser directas, me refiero. Tampoco penséis que son ultra complicadas, como en otras materias pueden ser y demás. Pero son muy directas. A ver, yo no sé, os puedo enseñar cualquiera del tipo. ¿Qué autor defiende la noción de tipo entendido como la dimensión cuantitativa y continua? Heysen, por ejemplo. El valor de H2 igual a 0,40, ¿qué significa esto para la conversión verbal? La influencia de la herencia, bla, bla, bla. Simplemente sería eso, mostrar un poquillo la idea. Que yo luego ya voy remarcando con el libro porque
como ya os dije, no es es una materia que hay exámenes y que hay plantillas, pero hay muchísimos años que no tienen. A lo mejor 4 o 5 años no tienen absolutamente ni una respuesta por parte del equipo docente, quiero decir. Que yo es por lo que me baso siempre. ¿Sabes? Digo, si esto está bien es porque lo dicen ellos. Y a la hora de estudiarlas es la clave. Entonces muchas otras pues las voy mirando con el libro y contrastándolas porque es la forma. No lo hago ahí de forma intuitiva porque si no malo. Así que bueno, eso, características serían esas, las del cuadro 2.5, y nos pasaríamos ahora al punto 2. ¿De qué nos habla el punto 2? Pues de crisis de la psicología diferencial clásica. ¿Os acordáis que ya lo citamos anteriormente? Cuando empezamos, hablamos un poco del periodo clásico y demás. Luego va a haber una crisis y luego un resurgimiento, pues como casi todo en la historia. Es lo que tiene, que suele ser cíclica y se repite. Entonces, ahora nos entra la crisis, pues la crisis de la psicología diferencial clásica y los nuevos planteamientos. Luego va a haber un resurgimiento, pero bueno, vamos por partes. Durante las décadas de los 60 y los 70, la psicología diferencial conocería una fase de reestructuración. ¿Debido a qué? Pues sobre todo a dos factores. El cuestionamiento, que atravesó la metodología correlacional y factorialista, y la separación definitiva y necesaria, en cierto modo, pues de ámbitos disciplinarios relacionados, como podía ser la psicometría o los test mentales. Esa separación, pues también, lógicamente, pues propicia esto. Punto 2.1. Reduccionismo simplista de la psicología diferencial clásica. Algunas de las principales posturas críticas nacieron en el propio seno de la psicología diferencial y se centraban, sobre todo, sobre todo en esta parte de aquí, en la escasez y en la simplicidad de miras con respecto pues, a los objetivos y métodos utilizados. Vemos cómo nos aclaran simplicidad de objetivos. Esta parte también bastante relevante en este aspecto es la simplicidad y ese reduccionismo metodológico, ¿vale? Simplicidad de objetivos. Interés por unas pocas dimensiones básicas que darían cuenta de todas las diferencias existentes. Carácter genético de dichas diferencias, distribución normal de las características psicológicas o incluso la organización simple de las mismas en estructuras elementales a descubrir. Esa simplicidad, básicamente, ¿vale? Es un interés por unas pocas dimensiones básicas, ¿vale? Luego, el reduccionismo metodológico, pues los métodos tradicionales pueden resumirse en los siguientes pasos, y tenemos 4 puntos. Medición de un rasgo, entendido pues como una disposición estable de conducta en un momento concreto. Eso es la medición de un rasgo. Luego, asignación a cada individuo de un número correspondiente a su situación dentro de su grupo. 3. Estudio de la significación de cada rasgo relacionado a un conjunto de medidas con otro conjunto de medidas. Y luego, por último, la búsqueda del origen de las diferencias aparecidas. En el punto 2.2 nos hablan de las críticas que va a haber a las técnicas del análisis factorial. Pues con respecto a los problemas derivados de las técnicas factoriales hay 2 aspectos a considerar. Los aspectos metodológicos críticos inherentes a las bases matemáticas y presuposiciones básicas de la aplicación del análisis factorial y la problemática referida a la separación entre los estudios factoriales sobre las capacidades cognitivas y los estudios experimentales sobre las mismas. En cuanto a las críticas metodológicas, pueden agruparse en 5 observaciones principales. Vamos a ir viendo ahora cada una de estas. Dentro de lo que son estas críticas, ¿no? A lo que son, las técnicas de análisis factorial. Va a haber unas críticas metodológicas que van a ir agrupándose. Y son 5 observaciones principales. No sé si habrá más, pero bueno, nosotros damos 5. 5. La primera de ellas es la utilización de muestras no siempre suficientemente amplias ni en muchas ocasiones heterogéneas. Vemos que están incumpliendo, en esta parte, la supuesta parte que hablamos antes de muestras amplias, heterogéneas, pues vemos pues, que hay veces que se utilizan muestras que no son siempre suficientemente amplias y que ni en muchas ocasiones van a ser heterogéneas. Entonces, lógicamente, pues eso es una crítica metodológica a esta parte de análisis factorial. Luego, combinación diferencial de factores. Otro punto también. Subjetividad del análisis factorial. Pues es una posibilidad de optar por diferentes soluciones factoriales y el número de factores a aceptar para la rotación de los mismos. Una dificultad a la hora de decidir qué pesos factoriales de las variables se aceptan como estadísticamente significativos, o los problemas derivados de la selección de técnicas o procedimientos de rotación. Luego, circularidad,
los factores se definen a partir de las mismas características que los constituyen. Pues los rasgos son meras etiquetas descriptivas. Por ejemplo, el decir que alguien es alegre porque es extrovertido responde a una frase de carácter circular, porque no va más allá de la descripción de lo que observamos. Y por último tendríamos, al tener solo utilidad exploratoria, no sirve para verificar hipótesis causales, lógicamente también. Entonces quedémonos bien. Esa utilidad exploratoria que pues no nos va a dejar pues verificar hipótesis causales. La circularidad, simplemente, pues el decir, en el ejemplo lo explican bastante bien. Decir que alguien es alegre porque es extrovertido responde a ese carácter circular. ¿Por qué? Porque no está yendo más allá de la descripción de lo que estamos observando. Eso es bastante lógico. La subjetividad del análisis, la combinación diferencial de factores y esa utilización de muestras que no siempre son amplias o no muy amplias o incluso que no son ni heterogéneas, ¿vale? Eso sería un poco las críticas a las técnicas del análisis factorial. Luego, entre las décadas de los 50 y los 60 se sustituyeron los procedimientos desarrollados por Thurston por algoritmos matriciales que permitían una rotación, tanto ortogonal como oblicua. Otro punto importante que también he visto que preguntan en examen. El tema de ortogonal y oblicuo y demás. Bueno, tanto ortogonal como oblicua. De mayor precisión y menos subjetividad. Todo eso después también se da más, pero bueno, simplemente como primer punto. En los años 60, nuevos procedimientos, como puede ser el análisis factorial confirmatorio, el de Jorscon y Sorbonne, incrementaron la utilidad de esta técnica. Este tipo de análisis presenta mayor potencial explicativo, muy importante eso, en la medida en que permite comprobar si un conjunto de datos determinado se ajusta convenientemente a un modelo teórico previo. Vale, punto 2.3. Estructuras estáticas versus procesos dinámicos. Vamos a ver estos dos. Las estructuras generadas a partir del análisis factorial del que estábamos dando en los modelos psicométricos de rasgos fueron también cuestionadas. ¿Por qué? Porque su carácter era meramente descriptivo, clasificatorio y escasamente explicativo. Vemos cómo luego se aumenta el mayor potencial explicativo cuando pasamos directamente al análisis factorial confirmatorio, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poquillo a poco. La cosa es esa, entender esta estructura estática versus ese proceso dinámico. Y vemos como, claro, en el análisis factorial los modelos psicométricos, en estas estructuras y demás, pues fueron cuestionadas. ¿Por qué? Porque tenían un carácter meramente descriptivo, clasificatorio y explicaba muy poco, era escasamente explicativo. Entonces, las estructuras hacen referencia a aspectos estáticos y meramente descriptivos. A partir de un modelo estructural se pueden describir las características o rasgos que definen a las personas y situarlas pues con referencia a su población. Pero no se puede explicar el porqué de dichas características, ni el cómo de su funcionamiento, ¿vale? Entonces, estas críticas pusieron en evidencia una necesaria apertura de miras y surgieron nuevos planteamientos encaminados a demostrar que el estudio de las diferencias individuales no debía circunscribirse necesariamente al análisis de estructuras, sino que sus objetivos podían ampliarse al ámbito de estudio de las diferencias individuales en aquellos procesos psicológicos subyacentes a las estructuras. Estos procesos representarían, por tanto, la vertiente dinámica y funcional de las estructuras previamente analizadas. Vale, os quedas un poquillo con eso, ¿vale? Estructura estática versus la dinámica. Ahora, del personalismo al interaccionismo. En el punto 2.4 estamos. El período clásico de investigación en diferencias individuales se caracterizaba por una concepción personalista e internalista de las mismas. La persona era más relevante que la situación en la manifestación de la conducta. Aquellas características que diferencian a los individuos o rasgos responden a cualidades personales preexistentes, ubicadas en el interior, que son determinantes potenciales de la conducta a lo largo del tiempo y las distintas situaciones. Las bases de esta concepción radican en la creencia implícita pues, de que el estilo de comportamiento y las características de cada persona son consistentes y predecibles, fruto pues, del carácter único e irrepetible del individuo. El paradigma respuesta-respuesta contribuyó decisivamente a esta orientación personalista. Punto muy importante también. El paradigma respuesta-respuesta contribuyó decisivamente a esta orientación personalista. Esa concepción personalista e internalista deriva
de esto, ¿vale? Es un poco para entender también ese versus interaccionismo y al interaccionismo. De ese personalismo a ese interaccionismo, ¿vale? Entonces, quedémonos bien con eso. Paradigma respuesta-respuesta contribuyó decisivamente a esta orientación personalista. Luego, en la medida en que el rango de variables analizadas está en todo momento asociado a las respuestas del sujeto, sin referencia a la situación o a los procesos conducentes a las mismas. Sin embargo, este concepto clásico de rasgo atravesó por una profunda crisis en la que jugaron un importante papel los planteamientos y críticas del situacionismo. Concretamente, la brecha de la polémica se encendió en en 1968, con la obra de Walter Mischel, que es Personality and Assessment, que es en el que este autor cuestionó, 1, la importancia de los rasgos frente al valor de los estímulos situacionales, y 2, su pretendida consistencia y, por tanto, el valor predictivo de este tipo de constructos personales. Las conclusiones de Mischel fueron, a su vez, muy criticadas, dando lugar a un debate que duró casi 2 décadas y que concluyó con el desarrollo de un modelo integrador, que es lo que conocemos como el modelo interaccionista. Entonces, lo que estamos viendo aquí es ese proceso, cómo se va de ese personalismo, de ese periodo clásico, hasta, y entender, y acordaos guay de lo del paradigma respuesta-respuesta que contribuyó decisivamente. Bueno, tenemos que acordarnos bien, todos, porque yo, a ver, esto lo he leído una vez y esto es un poco la segunda vez, por así decir. Solo mirarlo antes de hacer el vídeo un poco por encima y demás para tener un poco de idea, lógicamente. Pero hay que ir acordándose de algunos detalles, aunque sea. Después en la segunda vuelta o incluso tercera o la que cada uno considere poder hacer, pues se irá viendo eso. Se irá viendo los detallitos. Al principio mi idea suele ser esa, una primera lectura que crea como un pequeño esquema mental de lo que es la materia. Luego, en una segunda vuelta o tercera o las que sea, vas al detalle, vas pillando detallitos que se te van quedando o que lógicamente en la primera lectura pues no se te iban a quedar, y luego ya rematas a base de preguntas todo el día, hasta que te sepas un poco todo. Yo creo que es una opción decente, ¿sabes? Seguramente haya gente que haga todo lo contrario, gente que se dedica pues a hacer más esquemas, a hacer más tal. Yo suelo tirar más de leer el libro o de apuntes y después preguntas. Pero bueno, ya es un tema personal. La cosa es eso, del personalismo al interaccionismo. Quedarse un poquillo con eso, ¿vale? De ese paradigma de respuesta-respuesta, que eso contribuyó a esa orientación personalista, y luego cómo fuimos viendo a la hora de Walter Mischel y de su obra y demás, cómo fue cuestionando esos rasgos, la importancia de los rasgos, un poquito el valor predictivo de los constructos personales y demás. Y acabamos pues en esa parte en la que esas conclusiones de Mischel fueron a la vez muy criticadas y dieron lugar a otro debate que duró 20 años. Bueno. Y al final lo que se concluyó es en un modelo integrador, el modelo interaccionista. Quedémonos con eso. Vale, el modelo interaccionista, del que estábamos hablando, plantea que la conducta está determinada por, y ahora vamos a estos puntos, muy importante también, en parte por factores personales o rasgos. Creo que se ve bien. Y en parte por características situacionales. Y fundamentalmente por la interacción, de ahí que sea interaccionista, entre las características de lo que es el individuo y las características de la situación. Una mezcla, vamos, un híbrido entre eso. Así, los modelos interaccionistas asumen que la interacción entre lo que es la persona y la situación es la unidad básica del análisis en la predicción de la conducta. Esta frase es la clave un poco, en modo resumen también, de lo que acabamos de ver. La interacción entre lo que es la persona y la situación es la unidad básica de ese análisis de la predicción de la conducta. Es la suma de las dos. Simplemente lo que hicieron fue hacer un modelo integrador. Se creó esa interacción, bueno, ese modelo interaccionista, y por ende, pues acabó así la cosa. En esta parte. Ahora, punto 2.5. Que no debe quedar mucho ahora que lo recuerdo. Creo que era esta parte. Sí, mira, es hasta aquí. Es que yo ya cuando me voy acercando al final, eso sí que se me queda grabado. Bueno, pues sí, básicamente es eso. Ahora, punto 2.5. Consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. Desde sus planteamientos iniciales, la definición de rasgo ha contemplado la noción de estabilidad del comportamiento seguida de la de consistencia de la conducta. Los dos requisitos fundamentales, por tanto, para la definición de un rasgo, cualquiera, bajo la concepción más clásica, son la estabilidad temporal y la consistencia transituacional. Esto muy importante también.
Y está así, además, recuerdo hace poco haber mirado la pregunta en la que me venía la estabilidad temporal, ahora que lo digo. Entonces, bueno, básicamente eso. Definición de un rasgo cualquiera bajo la concepción más clásica. Pues lo que tenemos aquí es estabilidad temporal de la conducta, pues que va a hacer referencia pues, a la regularidad de la misma a lo largo pues, de un periodo significativo de tiempo. Estabilidad temporal. Eso se saca bien ya por el propio título. Luego, la consistencia transituacional. ¿A qué hace referencia esto? Pues al hecho de que comportamientos similares se produzcan en distintos tipos de situaciones transituacionales. Esto no quiere decir que las personas actúen siempre de la misma forma, lógicamente, sino que mantienen su identidad en contextos diferentes. Es mantener la identidad en contextos diferentes. Básicamente, un comportamiento similar que se produzca en distintos tipos de situaciones. Superada la crisis y establecido el modelo interaccionista, como acabamos de ver, se va a añadir la coherencia a esto. Antes teníamos lo que era la estabilidad temporal y la consistencia transituacional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se supera la crisis y entra el modelo interaccionista, del que acabamos de hablar hace unos segundos, ¿qué metemos aparte de eso? La coherencia. Por eso quedaos con al principio consistencia y estabilidad, y luego coherencia. También recuerdo eso, otra pregunta que era cuándo se establecía o qué se añadía a esto. Pues es la coherencia. La coherencia es el comportamiento, en el comportamiento, supone que las personas presentan conductas similares ante situaciones percibidas intraindividualmente como coherentes. ¿Qué permite esto? Pues entender por qué, a pesar de que las variaciones aparentes en el comportamiento de las personas, estas presentan pues una coherencia conductual basada en la correspondencia que establecen entre la interpretación de las situaciones y la utilidad que confieren a las conductas. Una coherencia. Cuadro 2.7. Implicaciones de la evaluación de la consistencia y estabilidad del comportamiento. CRAE. Importante. 1. Para detectar las características que distinguen al individuo de los demás, deben buscarse diferencias pues, que sean estables y consistentes entre los individuos. Dichas diferencias se mantienen en general pues, a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. 2. Para demostrar la estabilidad y permanencia se requiere asimismo evidencia de consistencia y estabilidad intraindividual. Y 3. Para poder explicar la conducta de un individuo como fruto de la manifestación de alguna disposición interna, es esencial probar que ésta moldea la conducta de forma consistente y estable. Es decir, habrá que investigar que los mecanismos funcionales por los que el rasgo predispone a dicho comportamiento son también estables y consistentes. Punto 2.6. Nivel de generalidad de los postulados diferencialistas. Cuando nos referimos al nivel de generalidad de los presupuestos de los psicólogos diferencialistas, hacemos referencia al grado en que sus conclusiones son aplicables al grueso de personas o únicamente a un número reducido de individuos. Nomotético, que es una aproximación que comprende el conocimiento de las leyes generales. Recordad que ya lo dimos anteriormente, el tema de nomotético. Básicamente, aproximación que comprende conocimiento de las leyes generales. Otra cosa que es muy importante y que también he visto en pregunta, ya sé que después de que ves 10 años de exámenes, lógicamente, pues algunas se van a repetir, porque es el mismo libro desde hace la tira de tiempo. Entonces, por eso intentemos aprovecharnos un poco de eso también. Ideográfico. Ideográfico, ¿qué significa? Pues referido a conocimiento de lo particular o lo individual. Simplemente entender estos dos de una forma diferente, como cuando se decía holístico, ese holístico en esa totalidad, pues simplemente asociarlo un poco a esto. Nomotético, aproximación que comprende conocimiento de las leyes generales. Otra cosa es el ideográfico, que es el referido al conocimiento particular, al individual. Importante porque eso sí que lo pregunto 80 veces siempre esto. Hasta el momento, muy pocas dimensiones parecen cumplir con los requisitos que les permiten ser consideradas categorías universalmente significativas. Compartidas por todos los seres humanos, Esto se hace especialmente evidente en el área de la personalidad, en la que tan solo 2 dimensiones son comunes a prácticamente todas las taxonomías de rasgos clásicos, que es la extraversión y el neuroticismo. Quedarse muy guay con esto también. Para defender un cierto grado de universalidad en algunas de estas dimensiones, se esgrimen 2 criterios principales, uno de carácter organicista y otro de carácter social. ¿Qué es organicista? Pues el origen constitucional y genético defendido por los modelos factoriales biológicos. Organicista ya, órgano,
podemos sacarlo guay de ahí. Modelos factoriales biológicos del temperamento, pues como es en el caso de las dimensiones de extraversión y neuroticismo, como habíamos citado anteriormente. Luego estaría el social. ¿Cuál es el social? Pues la afirmación de que para que todo lo que existe hay una palabra que lo nomina, hipótesis que ha dado lugar a los modelos factoriales léxicos, importante, fundamentalmente representados por el modelo de los 5 grandes. Eso de los 5 grandes se repite 80 veces también. Por eso digo que hay detallitos que vamos a ir viendo cada 2 por 3. A ver, a lo mejor es un poco pesado que lo repita tanto, pero creo que es interesante saber qué es lo que tienden a repetir más y menos. Porque, como ya habréis visto en algunas materias, no todas, pero algunas, se tiende a repetir, y si no es a repetir, es a poner a preguntas que son semejantes, por así decir. Y temas en los que se ve que hay una intención bastante grande en preguntar, o que para ellos, o para el equipo docente, o para el que establece esa batería de preguntas, es relevante. Que después sea más o menos relevante para otras cosas es otra cuestión. Nosotros lo que tenemos que atender es para lo que es para ellos, en ese caso. La orientación más consolidada en la investigación de las diferencias individuales, siguiendo a Andrés Puello, es la de una disciplina que tiene como objetivo último, de carácter ideográfico, individual, acordaos ahí, particular, individual, el conocimiento del individuo, valiéndose para alcanzarlo de medios nomotéticos, generales, que pretenden atrapar las leyes básicas de la diferenciación individual. Eso es un poquillo la idea, ¿vale? Luego tendríamos que beber, eso sí. Que yo me voy quedando seco. A partir de la media hora por ahí ya... punto 3. Perspectivas actuales en el estudio científico de las diferencias individuales. El término que mejor puede definir y resumir la dirección a seguir en la actualidad es la integración. Integración. El interés por la integración vendría a través de 3 vías fundamentales. Entonces, quedemos muy bien con esto, ¿vale? Básicamente lo que nos hablan aquí es de una perspectiva que hay actualmente en este estudio, en el estudio científico, a lo que se dedican básicamente ahora, un poquillo. Esa perspectiva actual, ¿no? Y básicamente es eso, es la integración, el interés por integrar, que vendría pues a través de 3 vías fundamentales, que es lo que vamos a ver ahora. La integración de objetivos y métodos de investigación, que se traducen en un estudio pues tanto descriptivo como explicativo de las diferencias individuales y sus dimensiones o unidades de análisis. El punto 2 nos dice la integración de constructos con el objetivo de estudiar las diferencias individuales desde una perspectiva holística, del todo, como ya sabéis. Y 3, la integración disciplinar de la investigación en diferencias individuales, bajo una concepción pues, más unificadora. Eso sería un poco las 3 vías fundamentales de esa integración, ¿vale? Vamos a ir viendo dentro de estos 3 puntos que os acabo de decir: integración de objetivos y métodos de investigación, integración de constructos e integración disciplinar. Ahora vamos a entrar en cada una de ellas a hablar un poquillo más, no simplemente quedarnos con el título. 1. La integración de objetivos y métodos de investigación. Según Reuchlin, en la actualidad se pueden establecer un orden en el proceso de investigación en diferencias individuales. Tendríamos un primer estadio, que va a corresponder pues, al desarrollo de una labor taxonómica indispensable, de carácter descriptivo y clasificatorio, que ordene el espacio de los fenómenos objetos de estudio. Luego un segundo estadio, que corresponderá pues, a una segunda etapa en la que el estudio de los procesos y la elaboración de modelos explicativos serán el objetivo fundamental. Entonces, primer estadio, donde vamos a ver descriptivo y clasificatorio, y segundo estadio, donde vemos un estudio de los procesos y elaboración de modelos explicativos, que serán pues, el objetivo fundamental, básicamente. Simplemente entender eso, primer estadio como primera etapa y ese segundo estadio como segunda etapa con las características que acabamos de citar. Eysenck, muy importante también, representa el ejemplo más temprano de una defensa de las diferencias individuales y de su sistematización científica en estos 2 estadios, el descriptivo y el explicativo. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? Esto ya sé que, a ver, parece un poquito... es simple, no tiene tampoco mucha historia, pero es muy importante, porque esto sí que tiende mucho a preguntarlo, ¿vale? Un primer estadio, descriptivo, Segundo estadio, como hemos visto, explicativo.
Y Eysenck es el que representa el ejemplo más temprano de esta defensa, de estas diferencias individuales, ¿vale? Entonces quedamos con lo de Eysenck, con primer estadio, primer estadio descriptivo, segundo estadio explicativo, un poco así, ¿vale? Tampoco... Luego ya en la segunda vuelta o la tercera, pues ya nos estudiamos hasta los puntos y las comas, pero es como hay que hacer en la UNED, como ya bien sabréis todos seguramente. Pasa que, a ver, hay materias que son un poquito más asequibles, objetivamente hablando, y otras pues que son básicamente un infierno para mucha gente. Aunque después se aprueben y demás, hay que darle mucho y muy fuerte a esto. Punto 2. La integración de constructos bajo una perspectiva holística. A este cambio han contribuido notablemente la teoría general de sistemas. Importante quedarse con esto también. L. von Bernanfley o Bernanfley o como se llame. Los seres vivos pertenecen a un tipo de sistemas denominado sistemas abiertos que, a diferencia de los cerrados, comportan pues, intercambios materiales y energéticos con su entorno. Este tipo de sistemas constan de 4 elementos fundamentales. Tenemos objetos, que son pues, partes o elementos, vamos, los subsistemas, atributos, que son los objetos que presentan pues, cualidades o propiedades. Yo creo que lo vamos sacando guay. Simplemente con objetos pensamos, vale, objetos, partes, elementos, subsistemas. Atributos, ¿cuáles son los atributos? Simplemente pues, son cualidades o propiedades. Tú dices el atributo de esta persona, pues su belleza, su tal, pues eso son las cualidades, las propiedades, así como los sistemas globalmente considerados. Luego, relaciones. Los elementos provocan efectos mutuos, vamos, están relacionados. Y ambiente. Los sistemas se encuentran afectados por su entorno. El ambiente, como afecta, como bien afectado, vamos, por su entorno. Estos sistemas se van a encontrar afectados, ¿por qué? Pues por donde estén, por el ambiente y demás. Pues es eso a lo que se refiere a su entorno, al factor ambiental, que también habremos dado en psicobiología y demás. En el caso de la psicología de las diferencias individuales, los objetos y atributos se corresponderían con las dimensiones y características asociadas a las mismas y a las estructuras o niveles que la configuran, mientras que las relaciones entre ellos y con el ambiente nos hablarían del estudio de los procesos. Esto es muy importante, aunque no lo veáis aquí muy remarcado, sí que lo es. En el caso de la psicología, lo repasamos un momento otra vez. En el caso de la psicología de las diferencias individuales, los objetos y atributos, veis aquí, los dos primeros, vamos, objetos y atributos, ¿a qué va a ser? Se corresponderá a las dimensiones o las características que están asociadas a las mismas. O a las, bueno, y a las estructuras, a los niveles que lo configuran. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que las relaciones entre ellos y con el ambiente también, de lo que nos van a hablar aquí son de los procesos. Todo, relaciones, ambientes y demás, procesos. Objetos y atributos entendemos lo más como dimensiones, características asociadas a las mismas, estructuras o niveles. Pero lo de relaciones y ambientes es importante ver ese detallito, ¿vale? Que ya sabemos cómo va esto muchas veces, que a veces va al detalle. La teoría multifactorial sistémica, Royce y Powell, está fundamentada por un lado en la teoría de Bertalanffy, que esta es casi imposible que la diga, tío, es que tiene nombre hasta de vampiro, el von Bertalanffy, es que no sé. Lo dejamos en Bertalanffy o Bertalanffy o como se pueda pronunciar eso, estableciendo una interpretación dinámica de la naturaleza y del comportamiento humano bajo una organización de sistemas y subsistemas permanentemente interconectados en donde lo que se contemplan son aspectos cognitivos, motivacionales y afectivos. Y por otro, en los postulados derivados del procesamiento de la información, de ahí que sea multifactorial sistémica. Otras concepciones sistémicas de carácter que son menos globales se encuentran en el área de la inteligencia, en los modelos, como los propuestos por Sternberg, importante, y esta también la pueden preguntar. A ver, pueden preguntar todo, lógicamente, pero bueno, que haya visto yo un poquito más reiterada. Por el mero hecho de que veáis que, bueno, concepción sistémica de carácter menos global, que no es que sea menos relevante ni mucho menos, pueden preguntar de lo que sea. Entonces, quedaos con Sternberg, esta es otra concepción sistémica. Antes vimos la teoría multifactorial sistémica de Royce y Powell, pero además también existen otras concepciones sistémicas que tienen un carácter menos global y demás, que es la de Sternberg, y es lo que se llama teoría triárquica de la inteligencia, o en el área de la personalidad, en el que Michel y Schoda, además, proponen también el sistema de procesamiento cognitivo-afectivo. Es un poquito eso. Y por último, tenemos el punto 3, que es, veis que hemos dado ya en el 1, integración de objetivos y métodos de investigación, en este 2 que acabamos de leer ahora mismo, integración de constructos, y luego la integración disciplinar.
Quedaos guay con la anterior que citamos de la integración de constructos, esa perspectiva holística del todo, bueno, es lo que acabamos de ver ahora mismo. Quedaos muy bien con la teoría multifactorial del sistema de Royce y Powell y con la de Stenberg de la teoría triárquica de la inteligencia. Estas las suelen preguntar desde un punto de vista de ¿a quién corresponde la teoría triárquica de tal? Te ponen a Stenberg, te ponen a Royce, te ponen a Powell, tal, y tú tienes que decir, vale, Stenberg. Suelen ser así las preguntas, ¿vale? No significa que todas sean así, pero bueno, 90% por ahí, lo aclaro por si acaso, a ver si después... Y nada, y eso sería un poco la historia, ¿no? Después, por último, tenemos la integración disciplinar de la investigación en diferentes individuales bajo una concepción que es más unificadora, que es el punto 3 este de aquí, que es muy cortito. Y luego ya acabamos el tema y ya me pondré a grabar otra cosa. Vamos a ir rotando. La integración disciplinar, entonces. En la actualidad, lo que encontramos posturas que abogan por una unificación de la psicología que resuelva lo que a juicio de Stenberg, como vimos anteriormente, son los 3 malos hábitos de la psicología en general. El apoyo casi exclusivo en un solo tipo de metodología en las investigaciones, la excesiva subdivisión de disciplinas en vez de estudiar los fenómenos globalmente, y la adherencia a un paradigma de investigación único. Un buen ejemplo de acercamiento holístico, de carácter multidisciplinar, lo tenemos en el modelo biopsicosocial de la salud. Hay que quedarse guay con ese. Bajo el cual la salud es entendida como ¿qué? Pues como la interrelación recíproca de factores biológicos, psicológicos y sociales. De ahí lo que hablamos antes de la unificación, ¿vale? Entender esta última parte, integración disciplinar, como una concepción más unificadora. La integración de constructos como una más holística y la integración de objetivos y métodos de investigación, que ya es lo que vimos antes de esa parte descriptiva, ¿os acordáis? Primer estadio, segundo estadio, la parte de Eysenck. Y listo, hasta aquí el tema 2. Lo dejamos aquí. Y el próximo día, no sé cuándo me cuadrará el siguiente, el tema 3, a lo mejor yo supongo que para dentro de unos días. Estamos a 22. Ahora, llevamos un ritmo decente. Si vamos por el tema 3 ya, tampoco vamos mal. Así que bueno, lo dejamos por aquí y el próximo día pues nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo a todos y acordaos de hacer las autoevaluaciones y esas cosas. Creo que hay margen, creo que hay hasta mayo por ahí, pero bueno. Lo que sí, una cosa es la autoevaluación, que es lo que, vas haciendo, es una prueba objetible es prueba objetiva calificable, teóricamente. Y luego hay otras pruebas de autoevaluación que no son calificables, simplemente las haces tú si te da la gana. Y luego están lo que sería el examen en línea, por así decir, sobre bloques y demás. Creo que el primer bloque era tema 1, 2, 3 y 4, si no recuerdo mal. Y eso es para el día 7. Así que, por ahora vamos bien. Vamos a empezar el 3 y es el día 7 y vamos en el día 22. Por ahora va bien la cosa. Así que bueno, acordaos eso, que el día 7 hay eso. Que luego va por bloques y vais sumando las autoevaluaciones, vais sumando eso y después cuando nos digan lo de la PEC, al final con la coña son 2 puntos. Así que coño, por lo menos sacar un puntito o 1 y algo, pues se ve de otra manera ya. Ya podrían ser así todas, chaval. Pero bueno. Bueno, eso. Hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.